Después dispone que el ferrocarril de Chiriquí incida en los trazados de las arterias principales dentro de la provincia y eso obviamente incide en el desarrollo urbano. Todo lo bueno que resultó aparte de esto y lo que se pudo hacer con eso. Entonces queda ese que hubiera pasado si lo hacen bien. Panamá no es un país de desarrollo de ferrocarriles. Por más que a inicio del siglo XX fuera el principal transporte, aquí habían pequeños tramos en todas partes. Hablar de un sistema ferroviario en la República de Panamá nos lleva a pensar aquel construido en el siglo XIX en la ciudad de Panamá que conectaba con la actual provincia de Colón. Pero ¿sabías que también la provincia de Chiriquí contó con un sistema ferroviario? Es por eso que en esta ocasión tengo al ingeniero Sergio Aguina Pití y al historiador Daniel Zamudio Saavedra, y quienes forman parte de Amigos pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Siempre hay temas en el aire, en la conversación de muchas personas en la provincia. Y uno de esos era el ferrocarril, es el ferrocarril. Pero no había nada que conjuntara todo eso, o sea, que hiciera una sola historia. Y eso era lo que yo quería hacer. Parto desde ahí y sobre todo poder estudiar de lo que aquí se desconoce. Uno como ingeniero tiene que desarrollar el lado histórico porque es lo que te hace consciente de qué hay en el pasado y cuál es la importancia de las cosas que nosotros hacemos, que las personas se desarrollan alrededor de ellas. Y eso fue lo que siento yo descubrí con el tema del ferrocarril de Chiriquí. Todo surge del proyecto macro que era Panamá David. Eso era lo principal. Incluso desde mucho antes de Belisario Porras ya se tenía esa idea, incluso con un ferrocarril a nivel internacional que conectara a diferentes países. Muy similar a lo que hoy es la carretera interamericana. Un trazado muy similar. Y también se hace ese estudio vienen unos norteamericanos, William Chung, que es el encargado de estudiar entonces la conexión entre Costa Rica y Panamá. Y ahí es donde él hace un trazado para ese proyecto, que también quede en eso, y se dieron cuenta después que son costos muy elevados y mucha dificultad para todo lo que tenían que ejecutar. Entonces, después de ahí, eso es final del siglo XIX, 1893-94, la ejecución de esos estudios, que son preliminares, la separación de Panamá de Colombia en 1903, ya entonces, a partir de 1904, inician los gobiernos ya como independientes a intentar construir una industria, construir caminos, fuentes de producción para el país, de donde ellos tuvieran una renta y mejorar también las condiciones. Y en el cambio ya de la primera presidencia en 1907-1908, que entra Domingo de Ovaldía, es que surge ese primer proyecto del tren entre David y Panamá. De ahí todo se quedó en estudios hasta 1910, muere Ovaldía, entran dos presidentes más, de ahí viene el presidente Arosemena dentro de ese mismo periodo, todavía no llegamos a Belisario Porras, pero él no le tiene fe al proyecto del tren Panamá-David. El primero dice que sí, que va a ver si se ejecuta, pero al final que no, y terminando ese periodo y ya llegando el de Belisario Porras, él llega a aprobar un tramo de ese tren Panamá-David, pero Belisario ya en poder lo suspende y dice, eso no se va a hacer. Lo que está hecho ahorita no nos sirve de nada y tenemos que buscar y desarrollar con el tren las zonas más aptas para esto. Y solicita entonces los estudios 1914, 13, 14 de Los Santos y Chiriquí, que es lo que él intenta ejecutar. Y esto todo lo hace conjunto entonces con las autoridades de la zona del canal y la Panama Rail también. Como consultores. Tienen que apoyarse ahí porque Panamá en estos años son muy pocas las personas que tenía para poder ejecutar este tipo de proyectos y los idóneos eran los estadounidenses. Así que por eso Belisario Porras ordena nuevos estudios, algo que fuera un poco más ya acorde a la realidad que él tenía en mente y cómo quería ejecutar, y le iba a dar también unos costos mucho más reales. Lo que se había ejecutado en 1910, las mismas memorias de obras públicas lo mencionan, que números 10 millones por el proyecto parecía elevado, pero que al momento de ir a ejecutar con algo tan preliminar como lo consideraron, podía costar mucho más. El proyecto de Panamá David había sido descartado. ¿Por qué? Porque era demasiado dinero para Panamá. ¿Qué ocurría? El proyecto, ya fuera Panamá David o en partes como se ejecutó,
que primero tenían pensado comenzar Chiriquí, después iban a Los Santos. Si eso iba bien, iban a hacer otro trazado. El proyecto ser tan grande, no iba a tener inversión privada, sino estatal. Todo el peso lo iba a llevar el Estado. ¿Qué vio el Estado? En ciertos tramos, los tramos no iban a ser productivos. Entonces, estás cubriendo los costos de tu operación y no vas a sacar ni siquiera para mantener el tren en función. Y lo poco que podía hacer otro tramo, esos malos tramos, se lo iban a echar a perder. Entonces, ellos no veían que ese desarrollo iba a ser tan beneficioso. Y lo que iba a ser es una ruina para el proyecto y por consiguiente a toda la inversión del país. Por eso deciden descartar el proyecto completo y hacer por tramos, iniciando en Chiriquí al considerarla la provincia más productiva para ese efecto. El propósito inicial o el principal es la naturaleza de casi todos los trenes de la carga, y era lo que tenía pensado Belisario Porras, carga, porque por eso él estaba incentivando a la producción de todo lo que se pudiera en la provincia para abastecer tanto la misma provincia como las otras zonas de Panamá, para tratar de tener un poco más de independencia y otras industrias de que depender. Él ya en ese momento, a pesar de que el canal estaba iniciando su función, no era directo de Panamá, él estaba bajo la administración de los Estados Unidos. Ya Porras tenía esa visión de que, o sea, nuestro alimento no puede depender solo del canal. Entonces él buscaba eso. ¿Y qué ocurre con el tren? El tren primero era para ese transporte pequeño, esa producción inicial. Ni siquiera había sido considerado para el ganado, que era la producción principal de la provincia y lo es hasta el día de hoy. Por lo tanto, finalizando la construcción, en los mismos talleres se preparan unos carros especiales para poder transportar el ganado, porque dijeron, todavía no tenemos una producción como tal para transportar. ¿Qué vamos a transportar? Vamos, aunque sea transportar el ganado, si es lo que está ahorita mismo. Entonces aprovecharon y se armaron unos carros de apuro y comenzaron también a transportar ganado, que lo transportan hasta los años 30, cuando abre entonces la carretera nacional de Panamá a David, y ahí ya entonces ese transporte de ganado se comienza a hacer por carretera. El transporte de las personas surge por una necesidad más que nada, porque tampoco es que se incurre en un inicio a muchos vagones para el transporte de las personas, ya que los caminos eran tan malos, sobre todo en invierno, y en verano era entonces la polvareda. En cualquiera de los dos tenía problemas para transitar. Se convirtió en el modo principal de las personas para poder transportarse, y eso facilitó mucho el modus vivendi de las personas. Les ayudó para poder estudiar en muchos casos a los que conseguían un poco de ayuda. Surge de ahí toda una cadena de desarrollo por el tren. Eso incluso incidió en el actual desarrollo de muchos pueblos y muchas zonas urbanas a lo largo de David. Gracias a las ubicaciones de algunas estaciones, eso se volvieron algunos puntos de asentamiento en el área rural más que nada, y en algunas áreas urbanas fue un punto como en el cual la ciudad se expandió años después, como en el caso de David y Bugaba. Sí, en la provincia solo como sistema ferroviario, solo el Ferrocarril Nacional del Chiriquí, el único realmente nacional. Y lo más cercano a algo, el caso similar de Panamá, sería un proyecto de tranvía entre Pedregal y Boquete que no se llegó a ejecutar. Solo existió la asignación del contrato, eso fue en 1911, si no estoy equivocado ahorita mismo. Tendría que volver a revisar, pero está en esa primera década del siglo XX. Y el espacio por el que dura el Ferrocarril Nacional va desde su inauguración en 1916 hasta 1997. Para hacer una cronología, un resumen general, los primeros ramales se concluyen en el año 1916. Empiezan las construcciones en el año 1914 y del 14 al 15, teniendo incluso en medio la Primera Guerra Mundial, que de repente hace como un escollo dentro de la construcción. Se logra terminar en mayo de 1916 los primeros ramales. Los primeros ramales iban de David, de Pedregal al puerto de Pedregal actual, iban de David a Bugaba, La Concepción, y David Boquete con una bifurcación en Dolega que iba a Potrerillos. Ese primer ramal de Potrerillos no estaba incluido en el contrato original, pero se añade luego al final, que fue una de las razones por las cuales el contrato terminó costando de 1 millón y tanto a 2.100.000.
Él era la persona, la cara visible de ese grupo de personas oriundos de Filadelfia. Incluso ellos vienen un poco apadrinados con señor Santiago Agnew, que era también de la misma región, y él se casa entonces con una chiricana, de la élite chiricana, y ahí entonces él comienza a tomar importancia en Chiriquí hasta ocupar algunos cargos dentro de la provincia. Él hace ese contacto con esos señores inversores de Filadelfia. Viene Thompson como la cara visible a adquirir permisos, a intentar abrir caminos y a atraer más inversión. Pero era un negocio todo turbio lo que tenía él ahí. Eso demoró muchos años. Esa compañía incluso yo lo catalogo como una fachada porque nunca llegó a ejecutar nada. Conseguía permisos y no llegaba a ejecutar algo. Entiendo que llegó en 1854 a comprar por una duración de 60 años el derecho para construir y mejorar desde David hasta Bocas del Toro, hasta la laguna de Chiriquí aproximadamente. Sí, pero todo eso contractualmente estaba amarrado a que él pudiera ir ejecutando por partes y demostrar los avances, cosa que nunca pudo hacer. Muy bien, la empresa que estuvo por lo menos en los ramales originales, que se hicieron de 1914 a 1916, tuvo a cargo de un contratista que ya había hecho algunas construcciones en la ciudad de Panamá, que había trabajado como contratista dentro del movimiento de tierra de la zona del canal de Panamá, y llegó a Chiriquí para la construcción del ferrocarril. La empresa de un señor llamado Roy Hebar, la RW Hebar Construction. Realmente se contrataron cerca de 500 personas, si mal no me equivoco, para la construcción de los primeros ramales, y el ramal constituía en la cama normal de balasto con un ancho de 0.914 centímetros, o sea 3 pies, lo que constituía una vía de trocha corta o trocha angosta. Luego de la expansión de Bugaba a Puerto Armuelles se siguió el mismo tamaño de vía, y este fue el mismo tamaño de vía que se incorporó a los diferentes ramales que construyó la UFCO a partir de 1927 en adelante. Esto ya asentándose con la producción bananera en el distrito de Barú. Creo que Sergio ha visto también un poco más de eso. Yo lo que he podido ver por parte de lo que construían, utilizaban madera para el transporte de animales, porque hacían como unas rendijas para que ellos pudieran respirar, y eso. También para algunas el transporte de legumbres. De ahí lo demás era paneles de metales que ellos remachaban o soldaban también. Eran construidos en los mismos talleres. Muy pocos fueron los que compraron afuera, pero básicamente fueron los mismos remachados una y otra vez hasta que no funcionaban más. Y esto lo reconocen los mismos superintendentes en las memorias. No es algo que yo estoy sacando deducción de las fotos. Lo mencionaron ellos, de que remachaban una y otra vez y hasta que ya no puedo remachar más. Otra cosa que hacían también era que, por ejemplo, para hablarles un poquito más en la lengua del ferrocarril, un motor dañado, un carro dañado, ese carro lo veían ahí, se dañó, no anda. ¿Qué le funciona? Le funciona la parte del tren delantero, quíteselo. Ese de allá tiene problemas, póngale ese. Y comenzaban así. Entonces deshuesaban uno para armar otro. Y así se mantuvieron hasta que la flota iba desapareciendo porque ellos mismos la iban desarmando. Lo que quedaba de metal y todo esto entonces se vendía como desecho a recicladoras fuera del país. Al igual los rieles. Incluso es interesante que en los primeros años los equipos que tenía el ferrocarril fueron comprados de segunda al canal. Las primeras locomotoras de vapor que tuvo el ferrocarril se las compraron a la comisión del canal junto con un número importante de rieles. Es más, eso que menciona Sergio, cuando te hablé de que transformaron los vagones para el ganado de apuro, son esos equipos de segunda que llegaron para la construcción, funcionaron durante la construcción, siguieron funcionando todavía cuando inician las operaciones del ferrocarril. Ellos vuelven a transformar todos esos equipos según lo que estiman en esos primeros años y le siguen dando uso hasta que también ya llega el momento de que los tienen que reemplazar por algo más.
Y hay un caso no extraño, porque está identificado. Por ejemplo, las personas suelen creer que gracias al tren de Chiriquí es que surgen estos poblados y no es del todo correcto. Porque si se estudia la demografía y los censos hasta los años 30, del 11 al 30, que es que se realizan los censos en Panamá, el aumento de población en Chiriquí, en ese periodo que funciona solo el ferrocarril nacional como tal, no es mayor el impacto, ni tampoco surgen los poblados, porque se trabaja con esas estaciones principales ya en poblados establecidos. Sí se marca un traslado de personas, por ejemplo, de Alange salen personas hacia David, hacia Concepción, pero no se forman poblados nuevos. La inmigración nacional e internacional ocurre por causa de la inversión privada de la Chiriquilán. Y esos poblados que surgen, que son los que llaman los poblados de la línea, es por toda la industria bananera, no es por el tren. El tren queda dentro de todo esto, pero la fuerza que hace que lleguen las personas, que surjan los poblados dentro de todo esto, es la inversión por el banano. Luego de que se expande la línea, jugaba Puerto Armuelles en el año 1927. La United Fruit Company ya tenía un área en el distrito de Barú, un área bastante grande comparada a la Panama Sugar Company. Hay que hablar primero de esta empresa porque esta empresa, al comprar estas tierras para producir azúcar, crea la primera línea de ferrocarril, muy parecida a la que después se tendió entre el poblado de Acerrío y Puerto Armuelles. Tenemos una discusión Daniel y yo con respecto a eso porque nos parece que en un mapa que hemos encontrado la antigua línea de la Panama Sugar Company va de Progreso a un área que se llama Rodolfo Pilar Delgado, hasta esa comunidad de Puerto Armuelles. Sigue todo el ferrocarril sigue todo el trazado de lo que es la actual carretera que va de Progreso a Potrerillo, la actual moderna, que se ha expandido a 4 vías. Así que antes de eso la United Fruit Company, cuando se asienta en el 27, utiliza esta línea y aparte de eso utiliza la línea que había construido el ferrocarril de Chiriquí, que va mucho más adentro, cercana a la frontera con Costa Rica, que se iba a delimitar años después. Así que empezando, la United Fruit Company tiene 2 líneas de ferrocarril. Al ver que el área de Progreso, La Esperanza o las fincas que tenía antes la Panama Sugar Company no producían mucho, ellos decidieron cerrar esa línea y ellos empezaron a la hora de expandirse a crear otras líneas nuevas. En total tuvieron 5 líneas o 5 ramales dentro de lo que ellos construyeron dentro del Barú. Vieron un ramal llamado Chuchupate, vieron el ramal de la Vaca, que fue uno de los más importantes, uno de los que más se recuerda porque fue prácticamente el último que cerró. El ramal de las Huacas y por último el ramal de las fincas independientes, que ya esto se construye fuera del distrito de Barú, construye en el distrito de Alán, cercano a Dibalá. Dentro de esas fincas, la United Fruit Company alojaba a las personas en cada área o fincas de producción. Como era costumbre en esta empresa, ellos brindaban servicios básicos, vivienda y todas las amenidades para que las personas pudieran estar bien dentro de lo que era el trabajo dentro de la finca. Pero ¿qué pasaba con el desarrollo urbano dentro del Barú? Estaba ligado a la productividad y por tanto al interés que tenían las empresas en la producción bananera. Lo mismo el Barú todo lo desarrolló urbanísticamente y en materia de servicio y movilidad la United Fruit Company. Muy a diferencia del resto de Chiriquí, el área de Barú sigue teniendo hoy una fuerte conexión con todas las políticas que tuvo la United Fruit Company en materia de desarrollo, y todo esto ligado a la producción bananera. Si tú vas hoy a la finca bananera, te vas a encontrar de repente que ellos siguen utilizando medios de transporte como la bicicleta. Prácticamente lo primero que nació dentro de la ciudad de Puerto Armuelles fue la línea ferroviaria, y fue por la cual se fue desarrollando a la par tanto la ciudad como las diferentes fincas conforme se iban estableciendo a lo largo del distrito. Y el ferrocarril fue prácticamente el principal medio de transporte hasta los años 1960, en donde grupos civiles hacen la fuerza para abrir las carreteras y así de repente tener una alternativa a lo que era el movimiento ferroviario de la United Fruit Company. Porque si bien se priorizaba el banano para tener ciertas amenidades, la misma administración de la United Fruit
Company facilitaba el transporte de los empleados, ya sea a diferentes fincas o de las fincas a puerto, por medio de sus ferrocarriles. Incluso hay de repente reportes de que movían personas del lado costarricense para que vinieran a hacer turismo de este lado. Las fincas todas de manera urbana se desarrollan al lado del ferrocarril. La composición por lo general de la finca siempre va a ser que hay una cancha, las casas están alrededor del campo de juego, hay edificios principales y todas discurren al lado del ferrocarril. Esa es la configuración general o la configuración por default que tiene la United Fruit Company en estas fincas. Las fincas más grandes que hubieron por lo general tenían de repente edificios principales como oficinas de capataces o de repente plantas en donde se recolectaba el banano. Total fueron 5 ramales que tuvo la United Fruit Company a lo largo de la historia y tuvo cerca de 14 empalmes entre sitios de bomba o de recarga de gasolina y algunas otras fincas pequeñas que también jalaban producción. Son muchas las razones. El modelo nunca cambió, siempre fue un modelo no en busca del beneficio de la empresa, sino estos modelos de incentivo a la producción. Supuestamente el ferrocarril tenía que generar en algún momento de 20 años, se calculaba que en 20-25 años él debería cubrir sus gastos, cosa que nunca llegó a hacer. En los periodos cortos que lo hizo, la falta de mantenimiento y la intromisión política, que es lo primero que afecta al ferrocarril. Y esto ocurre a los 5 años de que el ferrocarril comienza a funcionar. O sea, en 1921, entre 21 y 25 se detecta esto, de que todo el desgaste, todo el mal funcionamiento que tiene el ferrocarril en este periodo de años debió de haber ocurrido dentro de 15 a 20 años y el ferrocarril está deteriorado en 5, para que se dé cuenta de la mala administración que estaba teniendo. Entonces aquí se vuelve a refaccionar, se invierte gran cantidad de dinero, pero se invierte mal. El ferrocarril no se llega a modernizar como debería. En los años 30 sí se hace una inversión en algunos carros nuevos. ¿Por qué? Porque el ferrocarril desde su construcción y en sus expansiones, como la que intentó a Dibalá, la que hizo a Potrerillos, la que hizo de San Andrés, esto es algo que no lo dicen, pero que todo eso que ejecutó el ferrocarril lo hizo con maquinaria y con materiales de segunda, o que ellos adquirían en otra parte o que ellos reciclaban de la misma compañía. Así que todo esto te va dando esa visión de que todo se reciclaba y era mala calidad lo que estabas brindando. Y todo esto se refleja en los periódicos, en las noticias de los años 30, 40, 50. Ese declive, ya para llegar a lo que tú más o menos pones, se da en los años 50, ya de manera general, en tanto al aprecio que le tenían las personas al ferrocarril, porque es innegable que le tenían un cariño. La persona rural aprecia mucho todo lo que le puede servir y que valore y que ayuda para mejorar sus condiciones de vida. Y por eso ese tipo de usuario utilizaba el ferrocarril también hasta por costumbre. Teniendo un auto que podía ser más cómodo, llegaban a utilizar por costumbre el ferrocarril. Entonces esa costumbre y ese cariño se va perdiendo al iniciar la década del 50. Ya el ferrocarril en ese punto no era capaz ni de manejar la poca carga que se generaba, no cumplía con sus itinerarios, los carros muy malas condiciones, porque en vez de comprar nuevos, lo que hacían era refaccionar los viejos que eran hechos en el taller, hechos de segunda, y se gastaban miles de dólares que bien podían comprar o modernizar al menos la flota. Entonces aquí ya las personas comienzan a dar un cambio y a ver el ferrocarril ya como una molestia más que una ventaja. Y es por eso que se da ese declive, ya la persona comienza a abandonar ese tipo de transporte. Por ejemplo, de la construcción sí me llamó la atención de que siendo una empresa estadounidense no siguió ese patrón que tenían todas las empresas estadounidenses de la época. ¿Qué solían hacer? Ellos llegaban, se instalaban, decían, bueno, vamos a construir esta obra, pero entonces ellos mismos tenían comisariatos y muchos pagaban con cupones, con cosas que sumían en sus mismos comisariatos. O sea, el dinero se quedaba ahí mismo. La obra fue diferente. La obra ya antes de comenzar a funcionar ya impacta el comercio
comercio de Chiriquí, que incluso he encontrado en los periódicos donde dan cuenta de eso y dicen, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? No contamos con este dinero que entraba durante 2 años, tanto del personal como de lo que consumía la empresa en materiales, y ahora hay que ver cuál de nuestras tiendas va a sobrevivir. Ahora viene la competencia entre nosotros y va a haber el bajón de manera obligatoria. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, de ese periodo. De ahí lo demás, bueno, la verdad ya era algo que me esperaba, que era la corrupción. Lo que sí me impactó fue el nivel de corrupción, que fue altísimo. Apenas la administración gringa soltó el tren a los panameños, la política le echó mano y de ahí en adelante se rigió por eso prácticamente. No es tanto como... Creo que le voy a decir lo mismo que dije al final de la presentación de la tesis. Lo que me queda de esto, no como un hecho curioso, sino como algo asombroso, es que con tanta corrupción y tanto mal que le hicieron al ferrocarril de parte de la política y el gobierno, todo lo bueno que resultó aparte de esto y lo que se pudo hacer con eso. Entonces queda ese que hubiera pasado si lo hacen bien, de manera correcta, porque todo lo que hay hoy es gracias a ese primer cimiento que hace el ferrocarril y funciona como una columna vertebral para todo el comercio de la provincia, y es lo que permite el desarrollo de la provincia hasta llegar a ser considerada como la tercera a nivel nacional después de Panamá y Colón. Muy bien, dentro de lo que he investigado en el campo, lo único que ha quedado es los trazos que ha dejado los viejos caminos ferroviarios. Por lo menos en algunas partes ha desaparecido lo que era la servidumbre. En algunos puntos ha sido invadida por personas que en el pasado o bien los municipios han conseguido y han vendido la servidumbre, o bien directamente la invasión ilegal de la misma servidumbre. Si bien en algunos puntos no ha sido homogénea la desaparición, sí se conserva en muchas partes de la provincia lo que eran los viejos caminos. Creo que los últimos rieles se levantaron en el año 97, luego de que la Chiquita salió de Puerto Armuelles, ya cesando las operaciones de repente de la producción bananera en las fincas más grandes que ellas tenían. Las últimas líneas que desaparecieron en consecuencia fueron las de la producción bananera en Puerto Armuelles, pero la reducción de las líneas fue paulatina. Empezó a partir de los años 1940 con el primer cierre de una de las líneas del Ferrocarril Nacional del Chiriquí, en concreto la de David Boquete, fue la primera que desapareció. Consiguiente fueron desapareciendo las que iban de David a Bugaba, más que nada por temas de diseño y el puente Río Chico, que causó estragos a mediados de los 60 en el puente del mismo nombre. Fue desapareciendo paulatinamente después otros ramales como el de San Andrés, el de Potrerillo desaparece en los 60, y de ahí van quedando de repente ciertas secciones dentro del distrito de David que no van a desaparecer sino hasta los años 70. Que en el caso del Ferrocarril Nacional se hubieron muchos edificios que fueron estaciones que sí terminaron siendo edificios públicos o edificios principales o importantes dentro de los corregimientos por donde escurría la línea. Por lo menos tenemos el caso de Santo Domingo, tenemos el caso de La Estrella y tenemos el caso también de Boquete, que las estaciones terminaron siendo prácticamente los edificios de las juntas comunales de los mismos. En el pueblito de San Andrés tenemos que el MINSA terminó tomando la estación como edificio para modo institucional, y en algunas otras partes sí se dieron al abandono lo que fueron las estaciones, como en el caso de Potrerillos o el caso de Jacú. Claro, eso obedece a que a partir de los años 60, e incluso el gobierno sacó una ley directo hacia las propiedades del ferrocarril que se podían poner en venta. Ahí ellos comienzan a vender terrenos del ferrocarril. Sin embargo, hacia 1970 y 80, estos edificios del ferrocarril comienzan a funcionar por alquiler. El ferrocarril ya entonces, una estación que ya no utiliza, pero tiene una bodega. Esa bodega ellos los alquilaban a cualquier productor que llegara. Alguien interesado, ellos alquilaban eso.
hasta que ya cumplían con su periodo de vida y llegaban a un deterioro que el ferrocarril no les iba a invertir más nada. Ellos ya le saqué lo necesario, lo que podía, no puedo invertir ahí, no tengo presupuesto. O se pierde, o hasta si duró hasta que el ferrocarril funcionó, ahí viene otra etapa, que es por eso que hay muchos municipios, muchas juntas comunales que terminan refaccionando estos edificios y lo utilizan. ¿Por qué? Porque al ferrocarril desaparecer, ¿qué hicieron los municipios? Dijeron, esto está dentro de mi jurisdicción, el ferrocarril ya no existe, esto no le pertenece a ninguna empresa, no le pertenece al Ministerio de Obras Públicas, es mío. Es más, ya yo tengo personas allá, ya el municipio había incluso facilitado el acceso a personas y cobraba por eso sin siquiera haberlo regulado. Entonces, ya el gobierno, al ver eso y evitar meterse en líos y si tenía que expulsar gente o no, lo dejaron. Entonces, es por eso que muchas de estas propiedades quedan en manos de los diferentes municipios por donde pasaba la carrilera. Por mi parte, yo soy historiador, si es que sí conocía ya parte de, ¿cómo le digo? Es lo mismo que hablo con la profesora Milagro Sánchez Pinzón. Siempre hay temas en el aire, en la conversación de muchas personas en la provincia. Y uno de esos era el ferrocarril, es el ferrocarril. Pasas por alguna institución, alguien te menciona algo, por aquí pasaba la línea, o mi papá llegó a limpiar zapatos aquí, y entonces gracias a la afluencia de las personas, él logró estudiar, todo eso. Se repetía el mismo patrón en diferentes distritos, pero no había nada que conjuntara todo eso, o sea, que hiciera una sola historia. Y eso era lo que yo quería hacer, porque también ya las generaciones que habían trabajado en la historia del ferrocarril, o habían vivido más bien la historia del ferrocarril 20, 30, 40, esas décadas ya no estaban. Entonces solamente tenemos la visión de los 60, 70, 80 y la última del 90. Parto desde ahí con la intención de saber qué había ocurrido, cuáles eran los antecedentes del ferrocarril y sobre todo poder estudiar la construcción del ferrocarril, de lo que aquí se desconoce prácticamente todo. Y entonces comienzo a desarrollar toda esa historia, que es la que utilizo entonces para mi tesis de licenciatura, y afortunadamente logro recabar información que me permite abarcar desde los antecedentes, la construcción, funcionamiento y desaparición del ferrocarril. Pude conseguir todos los objetivos, incluso un poco más, para completar todo lo que tenía en mente sobre la historia del ferrocarril. Entonces, esos serían mis motivos. También el aporte a la región, sobre todo con una obra, el poder llegar a publicarla. De ahí, con el grupo sí lo conocía más o menos, creo que a partir de 2021-22, pero la verdad no había publicado algo así. Siempre estaba pendiente como de qué publicaban ellos, qué tenían por ahí, y así solamente. Hasta que, bueno, Sergio es quien llega a hacer un contacto con las personas que manejan el grupo, y él es quien llega a mantenerse de una manera activa y a hacer muchos más aportes también. Así que bueno, por mi parte serían eso. Yo creo que yo parto casi del mismo punto, solo que desde otra óptica, desde la óptica de la ingeniería. Porque si bien mi formación es mucho más técnica, sí siento que uno como ingeniero tiene que desarrollar el lado histórico, porque es lo que te hace consciente de qué hay en el pasado y cuál es la importancia de las cosas que nosotros hacemos, que las personas se desarrollan alrededor de ellas. Y eso fue lo que siento yo descubrí con el tema del ferrocarril de Chiriquí. Más que nada también me surgió como una necesidad, porque en Panamá se estudia mucho el canal de Panamá, cómo fue su construcción, el ferrocarril, pero en estas partes del país se olvida mucho, más que nada en el interior, cómo fue ese desarrollo, vamos a decirlo, del ferrocarril de Chiriquí, cómo fue la expansión de la United Fruit Company en este lado Pacífico. Y en Costa Rica, que es algo que de repente no solo incumbe a Chiriquí, sino también a la zona sur de Costa Rica y a Bocas del Toro, y cómo todas tienen relación con su sistema férreo. Y no solo es el sistema férreo, es la sociedad, cómo se estructura alrededor de esto. Más que nada también el desarrollo de la Panamericana y algunas que otras obras civiles que algunas se han perdido en el tiempo. Entonces siento yo que mi interés surge por la necesidad de información, ya que en Chiriquí hay muy poca. Daniel me puede dar fe de eso.
la mayoría de los datos y de las cosas que hemos encontrado en sitios gubernamentales en Panamá y en sitios muy dispares que muchas veces no tienen que ser de repente del mismo gobierno. Hemos encontrado cosas en bibliotecas públicas como la Biblioteca Simón Bolívar, la Biblioteca Ernesto Castillero. En este video agradecemos bastante el aporte que nos ha hecho a nosotros y se han unido activamente al grupo también en estos últimos meses apoyando al Museo de Bugao. En otros lugares como la Biblioteca del Canal de Panamá hemos encontrado algunas cosas que extrañamente nosotros, incluso la vez que investigamos, la gente se preguntaba qué hacía eso ahí, información del ferrocarril de Chiriquí y algunas de Puerto Armuey. Entonces, más que nada eso, el interés de preservar la memoria de lo que fue un ente que transformó a Chiriquí durante más de 80, 90 años, no solo en materia de movilidad, sino en materia urbana, configuró costumbres, configuró incluso las conexiones viales que tenemos a día de hoy, ya que el ferrocarril de Chiriquí tuvo una influencia en sus inicios de los pasos y de los zarzos que existían de los caminos rurales. Eso después dispone que el ferrocarril de Chiriquí incida en los trazados de las arterias principales dentro de la provincia, y eso obviamente incide en el desarrollo urbano y en la movilidad de la provincia. Muchas cosas que tenemos en Chiriquí se las debemos al ferrocarril, que fue la primera vía mecanizada y fue como alternativa que rompió esa inconexión que existía en los primeros años de República dentro de la provincia. Como todo proyecto, se tiene que enfrentar a los desafíos que esto conlleva. Claro, se pueden ver en el espejo del ferrocarril de Chiriquí, y es lo que muchas veces yo expreso a la gente con la opinión de qué opinan sobre el proyecto que se está haciendo entre David y Panamá, porque ya en el pasado ya ha habido discusiones de este tipo. Más que nada es hacernos las preguntas: ¿estamos nosotros listos como panameños? ¿Nuestras instituciones son lo suficientemente sólidas hoy en día para poder no solo construir, sino mantener estas arterias? ¿Son nuestras instituciones o somos como sociedad lo suficientemente estructurados como para darles el uso debido? Ya el tren no puede seguir el mismo modelo, primero que nada. El modelo debe ser dirigido a que sea un negocio exitoso. No puede ser más un tren de vamos a cobrarle $5 para que la persona viaje desde la frontera hasta Panamá. Jamás. Tiene que ser un negocio viable para todas las partes. Uno, tiene que ser una empresa mixta. Esto no puede quedar en manos del gobierno porque va a dar al traste. Y asegurar entonces las cargas. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es asegurarse toda la cantidad de carga que pueda transportar, tanto internacional como nacional. Hacer una buena propaganda, manejar todo eso, asegurarse un volumen de carga que es lo que va a mantener el ferrocarril. Y de eso se va a encargar al momento de que esa empresa mixta, la parte privada, tenga que hacer funcionar el negocio, porque ellos son los interesados. Si esto queda en manos del gobierno, no camina, porque el gobierno va a pensar, tan igual como pasó con el metro de Panamá, que hoy es insostenible, porque fue decisión de Martinelli, creyendo que le iba a hacer bien a la propaganda de Mimito, que era su presidente, a poner el dejar el metro a 25, 35 centavos, cosa que eso no pagaba nada. Entonces eso no puede ocurrir. O sea, si se van a invertir, ¿cuánto que son? 100 millones, porque estaban hablando que iba a ser una cantidad similar a la que costó la ampliación del canal. O sea, no estamos hablando de una obra que va a costar poco al erario público. Entonces no se puede jugar con ese nivel de endeudamiento. Yo veo viable, como lo pongas. sea, cuando ellos entregan el canal, ellos son los que idean esa manera del manejo del canal. ¿Por qué? Porque los gringos tienen documentación sobre todos los gobiernos y cada una de las personas del gobierno. Esto se los digo con total seguridad porque yo tengo parte de esos documentos donde los estadounidenses hacían, como quien dice, ellos lo llaman una radiografía. Estudiaban todo el gobierno y la oposición del gobierno para saber si ocurría algo, la persona que subía, cómo era, qué pensaba y qué podía hacer. Entonces ellos, al entregar el canal, dicen, bueno, nosotros no confiamos en ningún gobierno porque sabemos todo lo que han hecho. El canal tiene que quedar fuera de la política.
Y ya hemos visto que poquito a poquito el gobierno ha ido metiendo la manito como pueda, porque las fichas que ponen ahí últimamente de unos 20 años para acá, poco a poco alguna está relacionada con algo del gobierno. Por más que renuncien a partido, por más que renuncien a lo que sea, la persona que ponen ahí está ligada a algo. Entonces, para que pueda funcionar el tren tiene que ser como un negocio, no puede ser más una beneficencia. El panameño tiene que quitarse de la cabeza que todo lo que haga el gobierno debe ser una beneficencia, nada es gratis. La primera es el abandono natural del gobierno y el político, que al momento te va a poner todo bonito para que votes por él. Después va a decir la cultura no aporta. Y eso se refleja no solo en un museo del ferrocarril que no exista, se refleja en los museos que ya existían, que funcionaban y que han tenido que cerrar por la inoperancia, ya sea de mi cultura, ya sea de cómo se llamaba antes de mi cultura y todo lo que estuviera relacionado con eso. El que lo convirtieran en ministerio no ha ayudado a nada. El principal museo de Chiriquí, que es el Museo de Gualdía, sigue cerrado desde 2008, para que comprendas un poquito la magnitud de eso. El único museo que opera es el museo privado del doctor Mario Molina en David. Aquí no se puede ofrecer ninguna otra visita a ningún otro museo. Entonces pasa por eso, pasa por esa desidia de lo que pasa al gobierno o lo que pase a un gobierno municipal. Si no les sirve a ellos para propaganda, a ellos no les interesa. Y la empresa privada tiene que ser algo muy afín con la cabeza que dirige esa empresa para que lo mantenga. Cuando esa persona fallece o ya no está en ese puesto, hasta ahí llega el apoyo para eso. Es algo en lo que estamos sumidos y que cuesta mucho salir, muchísimo. Y lo otro es que Panamá, así como con la mina, en el tema minero, Panamá no es un país de desarrollo de ferrocarriles. Por más que a inicio del siglo XX fuera el principal transporte, aquí habían pequeños tramos en todas partes. No se llega a tener una red como para decir que podemos desarrollar una carrera en torno a eso. Entonces, es por eso que no existe en Panamá algo como eso. Bueno, quizás el futuro pueda ser diferente. No sabremos que tal vez las cosas se desarrollen. Pienso yo también que hay cosas que requieren de hacer el salto, pienso yo. Pero sí sería bonito que a futuro se pudiera desarrollar una carrera de ingeniería ferroviaria, por lo menos para dar mantenimiento o dar conciencia de lo que tenemos ahorita. El tercer sistema ferroviario más importante del país fue la ruta de hierro para el desarrollo de toda una provincia y por qué no pensar que hasta del país canalero. Esperemos que los rieles del pasado conduzcan a mejores caminos y que sean una hoja de ruta para futuros proyectos del ámbito ferroviario. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Agradezco a Gustavo Rivera, quien se convirtió en el primer miembro de mi canal de YouTube, y extiendo la invitación al resto a unirse a las membresías, que ayudaría mucho al canal. Y si te gustó este video, recuerda darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.